La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, ha sido uno de los escenarios bélicos más cruentos en la historia. El hecho de que la tecnología militar estaba en un punto de inflexión con el pasado hizo que fuera una guerra particularmente interesante, pero letal en muchos aspectos. Debemos entender que era una guerra donde apenas comenzábamos a entender el concepto de guerra moderna, por lo que en muchas tareas se realizaron acciones tan inhumanas y perversas que es difícil describirlas. Y aunque podríamos decir que todos los trabajos en esta guerra eran extremadamente arriesgados, había unos que sin lugar a dudas eran mucho peores. Después de ver este video agradecerás haber nacido en esta época. Ponte cómodo y prepárate para conocer los 10 trabajos más peligrosos en la Primera Guerra Mundial. Zapadores. En el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, el ejército empleó a muchos soldados de infantería que realizaban tareas mineras para cavar túneles bajo tierra de nadie. El objetivo principal era colocar minas bajo las posiciones defensivas del enemigo. Cuando se detonaban, la explosión destruía esa sección de la trinchera. Sin embargo, el trabajo solía durar hasta un año y los zapadores eran propensos a sufrir fatiga extrema y condiciones espantosas en los túneles, que eran a menudo estrechos, oscuros y fríos, y a veces se derrumbaban y los mineros eran enterrados vivos. Si eso no es suficiente, en ocasiones los túneles enemigos se encontraban con sus propios túneles y se producían combates subterráneos cuerpo a cuerpo, que a menudo eran en la completa oscuridad y se luchaban con cuchillos, picos, palos y rocas. Según expertos, como la visibilidad era muy limitada en estas batallas, la única forma de saber a quién atacar era poner su mano sobre el hombro, y si sentía que usaba hombreras, entonces era alemán. ¿Puedes imaginarte lo terrorífico que debe ser algo así? Las mayores operaciones mineras de la Gran Guerra se llevaron a cabo en Bélgica durante la batalla de Messines, en la que las compañías de excavación de túneles británicas detonaron 447 toneladas de explosivos bajo las líneas alemanas, terminando así con la vida de unos 10.000 alemanes. Fue tan fuerte la detonación que incluso se escuchó en Londres. Las explosiones casi simultáneas crearon 19 grandes cráteres y figuran entre las mayores explosiones no nucleares de todos los tiempos. Aquellos en el camino de la explosión no solo perdieron la vida, sino que se vaporizaron. Centinelas. Los centinelas eran los encargados de vigilar al enemigo y alertar a sus camaradas si había un ataque, algo así como un vigilante. Era por esta razón que eran objetivos principales en un ataque. Además, las jornadas solían ser muy largas, nocturnas y bajo cualquier tempestad climatológica. Prácticamente los centinelas estaban gran parte del tiempo expuestos a los ataques de artillería y francotiradores enemigos. Su cobertura era mínima. No obstante, otro gran problema era el no quedarse dormidos. Como te dije, eran trabajos que duraban horas y horas por la noche, y por ley militar, el que un centinela se durmiera o se emborrachara en su turno significaba un crimen castigado con la ejecución. No es broma. Muchos soldados fueron ejecutados por haberse quedado dormidos en su guardia. Digo, se entiende lo importante de su responsabilidad, pero realmente era necesario haberlos condenado a muerte. Así que dime, ¿qué tan bueno debe ser un trabajo donde eres el objetivo número 1 del enemigo, eres fácil de atacar, no duermes, pasas frío extremo y en caso de quedarte dormido puedes ser ejecutado por tu propio bando? Ser centinela era un trabajo de horror absoluto. Tripulante de Zeppelin. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán hizo un uso extensivo de Zeppelins como bombarderos y como exploradores. Las tripulaciones de los Zeppelin eran una élite militar. Todos tenían que ser altamente cualificados, excepcionalmente aptos y resistentes, y poseían un gran coraje y nervios de acero. Y ahora entenderás por qué. Los Zeppelin no eran simplemente globos llenos de gas, sino que tenían una estructura rígida. El interior del casco de 200 metros de largo era una jaula gigantesca de vigas de duraluminio y cables de acero que albergaban hasta 19 células de hidrógeno. Realmente fueron exitosos en sus primeras misiones, causando gran daño moral a los británicos, pero eso no duró mucho. Las enormes máquinas voladoras a menudo eran azotadas por fuertes vientos, los motores se agarrotaban, la metalurgia se hacía añicos y los instrumentos fallaban en el frío extremo. La tripulación se veía afectada por fuertes dolores de cabeza, náuseas, agotamiento y congelación. El talón de Aquiles de los Zeppelin era el hidrógeno que les daba sustento, el cual podía ser fácilmente incendiado por proyectiles incendiarios o incluso simples balas.
Al principio de la guerra, las aeronaves generalmente volaban demasiado alto para que los aviones aliados no pudieran alcanzarlas. Dentro de la nave había 18 bolsas de gas llenas con más de 28.000 metros cúbicos de hidrógeno altamente combustible. Si el hidrógeno se incendiaba, toda la aeronave quedaba envuelta en llamas inmediatamente a miles y miles de metros de altura. Incluso para los estándares de la Primera Guerra Mundial, el servicio de Zeppelin era una tarea miserable. Otto Mied, oficial de la guardia a bordo del dirigible L-48, escribió en sus memorias que a 15.000 pies de altura temblaban incluso con ropa pesada y abrigadora y respiraban con extrema dificultad a pesar de utilizar oxígeno. Para que tengas una mucho mejor idea, el 66% de los Zeppelin alemanes en la Primera Guerra Mundial fueron derribados y el 40% de todos los tripulantes de un Zeppelin perdieron la vida. Partidos de cableado. Los grupos de cableado, partidos de cableado o wiring parties fueron usados durante la Primera Guerra Mundial en el frente occidental como una medida ofensiva contra los obstáculos de alambre de púas del enemigo. Aunque era una tarea peligrosa y estresante, se trabajaba de noche para reparar, mejorar y reconstruir sus propias defensas de alambre, al tiempo que saboteaban y cortaban las del enemigo. En las batallas que se libraron en todo el frente occidental, los grupos de corte lograron abrir brechas en las líneas de alambre, ofreciendo a sus camaradas una mejor oportunidad de cruzar tierra de nadie. Era un trabajo bastante importante. Los alambrados de púa se crearon con el fin de atrapar, mutilar y convertir en blancos fáciles al oponente. Iban desde un único hilo de alambre dispuesto para hacer tropezar a los hombres en la oscuridad, hasta una construcción de 150 metros de largo y 1.8 metros de alto. Verdaderas murallas. Los cableadores tenían que arrastrar cargas pesadas por terrenos desfavorables y mantenerse siempre vigilantes a la vista del enemigo. Los centinelas enemigos fueron entrenados para escuchar y buscar a estos asaltantes nocturnos, y cualquier sonido o movimiento sospechoso podía delatar la posición de los hombres y consecuentemente traer una concentración de fuego de ametralladoras en esa dirección. Desprotegidos y a menudo de pie, los grupos de cableado estaban sujetos a las bengalas enemigas que los exponían inmediatamente, causando que tuvieran que permanecer acostados incluso en el mismo cable con púas que llevaban. Los partidos de cableado no solo se ocupaban de la alambrada propiamente dicha, sino que también tenían que quitar los cuerpos o partes del mismo que quedaban atascadas en los alambres, lo cual tuvo que haber sido muy desagradable. Incursor de trincheras. Los asaltantes o incursores de trincheras salían por la noche para infiltrarse en las trincheras enemigas, matando o capturando tropas enemigas, destruyendo o capturando equipo de alto valor, haciendo reconocimiento para un futuro ataque masivo, recopilando documentos o mapas de suma importancia, o simplemente para mantener al enemigo estresado y amenazado durante su tiempo de sueño y dañar su moral. Típicamente, las incursiones eran llevadas a cabo por pequeños equipos de hombres que se ennegrecían la cara con corcho quemado antes de cruzar el alambre de púas e infiltrarse en los sistemas de trincheras enemigas. La distancia entre las líneas de frente amigas y enemigas variaba, pero generalmente era de varios cientos de metros. Cualquier intento de asaltar una trinchera durante las horas del día habría sido inútil porque se habría detectado rápidamente. Los ametralladores y francotiradores enemigos tenían una visión clara y podían disparar fácilmente a cualquiera. La práctica estándar era acercarse lentamente a los centinelas que custodiaban la trinchera y luego eliminarlos lo más silenciosamente posible. Una vez asegurada la trinchera, los asaltantes completarían los objetivos de su misión lo más rápido posible, idealmente en varios minutos. Los incursores eran conscientes de que cuanto más tiempo permanecieran en la trinchera, mayor sería la probabilidad de que llegaran refuerzos enemigos. Incluso parecería que los incursores fueron unas de las primeras fuerzas especiales no declaradas en la historia, ya que su forma de actuar se asemeja bastante en peligros y actividades a las de fuerzas especiales modernas tras líneas enemigas. Los grupos de asalto estaban armados con palos, bayonetas, martillos, hachas, mangos de pico y nudillos de latón. Usar armas de fuego no era una muy buena opción, pues habrían alertado a todos y la intención era acabar con el mayor número de enemigos y regresar sin haber sido detectados. Tripulación de tanque. Uno pensaría que estando dentro de un tanque estaría bien protegido hasta cierto punto del fuego enemigo, pero ese no era el caso de las tripulaciones de tanques en la Primera Guerra Mundial. El tanque hasta cierto punto sí tuvo la ventaja de abrirse paso sobre algunos terrenos y sobre el alambre de púas para atacar al enemigo, pero sus problemas mecánicos y logísticos eran mucho mayores. Quedaban atascados en los enormes cráteres de lodo, por su baja velocidad de hasta 4 km por hora eran blancos fáciles para la artillería y una poderosa ametralladora alemana podía penetrar su frágil blindaje que en esa época era de unos 6 a 12 milímetros de espesor. De hecho, muchos tanquistas solían usar máscaras de malla de cota para evitar que esquirlas y pedazos de bala impactaran en su cara, lo cual podía herirlos de gravedad o dejarlos completamente ciegos.
Pero eso no es todo. El motor de los tanques de la Primera Guerra Mundial estaba en medio del vehículo y este se ponía al rojo vivo por el calor que desprendía. Literalmente cocinaba lentamente y viva a la tripulación, y gran parte del monóxido de carbono que liberaban estas bestias mecánicas lograba entrar a la cabina, por lo que intoxicaba por completo a todos dentro. Además, según relatos de veteranos, el ruido dentro del tanque era tan intenso que al final de la guerra muchos quedaron con secuelas en su audición. Ser el tripulante de un tanque podría sonar muy bien, pero en la Primera Guerra Mundial fue una verdadera pesadilla. Mensajeros o corredores. En una época en la que la comunicación inalámbrica era todavía primitiva, los ejércitos de la Primera Guerra Mundial dependían de una serie de métodos para transmitir mensajes entre las unidades. Las opciones iban desde el telégrafo a los teléfonos, pasando por bengalas de colores, espejos que reflejaban destellos de luz solar, cornetas y perros o palomas entrenados. Pero el medio más fiable para comunicarse en el frente era uno de los papeles más peligrosos de la guerra: el corredor o mensajero. El currículum del corredor de trinchera era bastante específico. Debían estar en forma física y ser ágiles, con una excelente resistencia para atravesar rápidamente los campos de batalla llenos de barro y otros obstáculos. También tenían que ser hábiles lectores de mapas. Tal vez el atributo más importante del corredor era un carácter especialmente resistente, ya que las aventuras más allá de las posiciones establecidas llevaban consigo una amenaza de lesiones y muerte aún mayor que la que afrontaban los soldados ordinarios. Las condiciones climáticas variables con fuertes lluvias que producían pantanos de barro a menudo solo servían para exacerbar esta amenaza. El riesgo para la vida de un corredor era tan grande que a menudo se enviaban mensajes con 2 o 3 portadores en diferentes rutas para asegurar que al menos uno llegara a su destino. La exitosa película del director Sam Mendes llamada 1917 sigue a 2 jóvenes mensajeros del ejército británico en un intento a contrarreloj de entregar un importante mensaje. Esta película es el más fiel retrato de este trabajo militar. De verdad te recomiendo insistentemente ver esta película, es una joya cinematográfica. Médicos de combate. Si hay un común denominador de trabajos peligrosos y poco agradables, sea cual sea la época, es ser médico de combate. Pero en la Primera Guerra Mundial este trabajo era un desafío físico y psicológico mucho mayor. Imagina entonces las frustraciones de trabajar en la línea del frente. Diariamente se encontraban con lesiones de gravedad y tenían que ingeniárselas para encontrar una solución y hacer lo mejor posible, sin libros o colegas más experimentados que les aconsejaran, y con la presión de saber que no solo el soldado y su regimiento, sino también la familia del soldado dependía de él para que les administrara un tratamiento brillante. Las condiciones no eran estériles y nunca pudieron serlo, y el médico tuvo que sufrir la agonía de sellar frecuentemente heridas a sabiendas de que estaban sucias y que el paciente probablemente moriría más tarde. Recordemos que en esta época apenas comenzaba el desarrollo avanzado de la medicina, no había mucho que hacer. Pero todo ello sin tener en cuenta el peligro que los médicos afrontaban a recuperar a los hombres de las mismas fauces del enemigo, poniendo en peligro sus propias vidas. Los médicos también estaban expuestos a las cientos de enfermedades producidas durante la Gran Guerra, por lo que no era raro que ellos también en algún momento perecieran por sus frágiles condiciones de salud. Los médicos de combate experimentaron el horror de la guerra de primera mano, algunos pagando el precio final, pero su historia a menudo no es reconocida y eso es lo más triste de su trabajo. Caballo. Sé que hablamos mucho de soldados, pero los animales también fueron parte importante de la guerra. El uso de caballos en la Primera Guerra Mundial marcó un periodo de transición en la evolución del conflicto armado. Las unidades de caballería se consideraron inicialmente elementos ofensivos esenciales de una fuerza militar, pero en el transcurso de la guerra, la vulnerabilidad de los caballos a las armas modernas como la ametralladora, el mortero y el fuego de artillería redujo enormemente su utilidad en el campo de batalla y eran más una herramienta logística. La presencia de caballos a menudo aumentaba la moral de los soldados en el frente, pero los animales contribuían a las enfermedades y a las malas condiciones sanitarias de los campamentos causadas por su estiércol y sus cadáveres. El valor de los caballos y la creciente dificultad para reemplazarlos eran tales que para 1917 a algunas tropas se les dijo que la pérdida de un caballo era más preocupante desde el punto de vista táctico que la pérdida de un soldado humano. Al final de la guerra, algunos de los caballos sobrevivientes fueron vendidos como carne a los carniceros belgas, siendo considerados no aptos para ningún otro propósito. En un solo día, durante la batalla de Verdún en 1916, 7.000 caballos murieron por el bombardeo de largo alcance en ambos lados. Infantería de primera línea.
Los soldados de la línea de frente o de primera línea representaban el brazo ofensivo básico de cada ejército en la Primera Guerra Mundial. Las tácticas de la infantería de preguerra enfatizaban las sucesivas oleadas de ataque utilizando la velocidad y la ferocidad para alcanzar los objetivos del campo de batalla. No obstante, estar en el frente era extremadamente peligroso, por decirlo de manera simple. Las rígidas tácticas de asalto de la infantería en masa provocaron grandes pérdidas. Y es que la lista de amenazas para los soldados de infantería de primera línea son muchas. Por ejemplo, los gases tóxicos que se lanzaban contra ellos, los bombardeos y ataques masivos de artillería, las cargas de bayoneta contra el enemigo que terminaban siendo cruentos combates mano a mano, las minas, los lanzallamas, el ser enviado como carne de cañón hacia los cientos de rifles y ametralladoras posicionadas del enemigo, y tan solo el simple hecho de cruzar los terribles terrenos del campo de batalla. Los soldados heridos que cayeron en el barro a menudo se ahogaron en él. Debido a esto, miles de soldados no pudieron ser encontrados, se perdieron en el barro y fueron puestos bajo la categoría de desaparecidos. Este barro también era extremadamente antihigiénico, a menudo mezclado con desechos humanos e infestado de ratas, por lo que el hecho de que cayera en una herida, incluso por pequeña que fuese, podía significar enfermedad e infecciones. Los soldados en el frente también en ocasiones serían alcanzados por su propia artillería. Se ha estimado que alrededor de 75,000 soldados británicos en la guerra murieron por los proyectiles británicos que habían sido destinados a los alemanes. Eso ha sido todo, espero que hayas disfrutado este video. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.